Todo el personal temía al millonario ignorante, hasta que la nueva empleada doméstica lo puso en su lugar. Antes de comenzar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Disfruta esta increíble historia. En una mansión imponente situada en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, vivía un hombre que hacía temblar a todo el personal de servicio. Ricardo Mendoza Salazar, magnate de la industria tecnológica, dueño de un imperio de software valorado en millones de euros, y, según la opinión de quienes trabajaban para él, un tirano con traje de seda italiana. Su comportamiento era tan legendario como su cuenta bancaria, y ninguna empleada doméstica duraba más de 3 meses en aquella casa. Las criadas inventaban las excusas más elaboradas para renunciar antes de completar el periodo de prueba, desde familiares enfermos en provincias lejanas hasta ofertas de trabajo ficticias en el extranjero, todo con tal de escapar de aquel infierno dorado. Durante años, el personal de limpieza y mantenimiento había desarrollado un código no escrito para sobrevivir en aquella mansión. Nunca dirigirle la palabra primero, nunca cuestionar sus órdenes sin importar lo absurdas que fueran, limpiar las habitaciones como si fueran quirófanos estériles y, sobre todo, jamás, bajo ninguna circunstancia, contradecirlo o corregirlo. Quien osaba romper estas reglas era despedida en el acto, a veces sin siquiera recibir su pago completo. Cada lunes por la mañana, la escena se repetía como un ritual macabro. Bajo la luz de los enormes ventanales que daban al jardín privado, mientras los jardineros trabajaban en silencio sepulcral, el verdadero drama se desarrollaba dentro de la mansión cuando Ricardo despertaba. Los demás residentes del edificio colindante eran diplomáticos, herederos de antiguas fortunas aristocráticas, empresarios consolidados, pero todos sabían que el verdadero problema del vecindario era Mendoza. En la cocina de servicio, las empleadas susurraban su nombre con una mezcla de terror y resentimiento. Las historias circulaban como leyendas urbanas. Una cocinera despedida por servir el café 2 grados por debajo de la temperatura que él consideraba perfecta. Una mucama que renunció después de ser humillada públicamente por no planchar las sábanas en el ángulo exacto que él exigía. Y la lista continuaba creciendo cada mes. Cuando su Mercedes negro salía del garaje cada mañana, un suspiro colectivo de alivio recorría la mansión. Incluso Gregorio, el mayordomo principal, un hombre que había servido en casas de la realeza europea sin inmutarse, sudaba frío cada vez que Ricardo lo llamaba. Las empleadas veteranas desaparecían hacia el sótano fingiendo reorganizar las despensas, y las nuevas rezaban en silencio para no cometer ningún error. La decisión de contratar siempre recaía en la señora Beltrán, la administradora de la casa, quien tenía la ingrata tarea de encontrar reemplazos constantemente. Fue así como un lunes de octubre, la nueva empleada doméstica, Sofía Romero Castro, llegó a la mansión. Tenía apenas 2 semanas trabajando en aquella casa de pesadilla. Con 26 años recién cumplidos, sus ojos color miel transmitían una serenidad inquebrantable, aunque por dentro cargaba con la responsabilidad de mantener a flote a toda su familia. Su padre había sufrido un accidente laboral que lo dejó incapacitado y su hermano menor David estudiaba ingeniería en la Universidad Complutense. Para Sofía, aquel empleo no era una opción, era la única tabla de salvación que tenían. Ya había memorizado cada rincón de aquella mansión de 5 plantas, la ubicación exacta de cada objeto decorativo que no debía moverse ni un milímetro, las rutinas obsesivas de limpieza y los gestos que indicaban el humor cambiante del señor Mendoza. Pero lo que nadie le había explicado con suficiente detalle era cómo lidiar con sus arrebatos de ignorancia arrogante, esos momentos en los que él confundía hechos básicos, pero se negaba rotundamente a aceptar correcciones. El segundo lunes de su turno, una de las empleadas de confianza llamó reportando una intoxicación alimentaria sospechosamente conveniente. La señora Beltrán miró alrededor con desesperación hasta encontrar a Sofía, quien estaba organizando los productos de limpieza en el armario del 3er piso. Romero, te necesito en el estudio principal, le dijo con voz tensa pero autoritaria. ¿Sucede algo urgente?, preguntó ella sin comprender la gravedad. El señor Mendoza está trabajando desde casa hoy. Necesitas limpiar su oficina mientras él está ahí. Y por favor, sé invisible. El nombre no le generaba el terror que debería. Ella solo asintió con profesionalismo. Entendido, señora Beltrán. ¿Alguna instrucción especial sobre su espacio de trabajo?
Las empleadas cercanas intercambiaron miradas nerviosas que parecían gritar, «Pobre ingenua». «Solo una cosa», susurró la administradora acercándose. «El señor tiene la costumbre de hacer comentarios sobre diversos temas mientras trabaja. Asiente siempre, aunque diga las mayores tonterías. Tu opinión no existe en esa habitación. Limpia y vete en silencio». Sofía asintió sin mostrar miedo, pensando que la mujer exageraba dramáticamente. Había trabajado en casas de gente difícil antes, gente que trataba al servicio como muebles. ¿Qué tan insoportable podía ser un hombre más, por muy millonario que fuera? Se ajustó el uniforme gris que todas debían usar, respiró profundamente para centrarse y tomó su carrito de limpieza completamente equipado. Al acercarse a las enormes puertas de roble del estudio principal, notó cómo el ambiente en el pasillo cambiaba. El silencio era más denso, más pesado. Otras empleadas que pasaban por ahí aceleraban el paso y evitaban hacer el más mínimo ruido. Ricardo ya estaba sentado frente a su escritorio de caoba importada, rodeado de 3 pantallas de ordenador, mirando gráficos financieros con expresión concentrada. Imponente incluso sentado, vestía un suéter de cachemira azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. Tenía una taza de café humeante a un lado y hablaba por teléfono con alguien en inglés, discutiendo cifras de inversión con tono autoritario. «Buenos días, señor», dijo Sofía con voz clara pero respetuosa mientras entraba. «Vengo a realizar la limpieza matutina. Intentaré no molestarlo». Él levantó la mano sin mirarla, en un gesto universal de «cállate y haz tu trabajo», mientras continuaba su conversación telefónica. No era una bienvenida. Era un recordatorio de su insignificancia en aquel espacio. Sofía comenzó a trabajar con eficiencia silenciosa, limpiando las estanterías repletas de libros que probablemente nunca había leído, quitando el polvo de las fotografías enmarcadas que mostraban a Ricardo con figuras políticas y empresariales importantes y aspirando la alfombra persa con movimientos precisos. Después de unos minutos, Ricardo terminó su llamada y se recostó en su silla de cuero, observando las pantallas con satisfacción. Entonces, como si necesitara una audiencia para sus pensamientos, comenzó a hablar en voz alta. «Estos idiotas de la bolsa no entienden nada de economía», masculló para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que Sofía lo escuchara. «Creen que la inflación se controla simplemente imprimiendo más dinero. Es básico. Cuanto más dinero hay en circulación, más vale cada billete. Por eso países ricos pueden imprimir todo lo que quieran sin consecuencias». Sofía detuvo momentáneamente su trabajo, procesando lo que acababa de escuchar. Lo que Ricardo había dicho era exactamente lo opuesto a cómo funciona la economía básica. Más dinero en circulación sin respaldo devalúa la moneda, no la fortalece. Era un error de concepto fundamental que cualquier estudiante de secundaria podría corregir. Se mordió el labio, recordando las palabras de la señora Beltrán sobre mantenerse callada. Pero había algo en la arrogancia con la que lo dijo, esa certeza absoluta de alguien que nunca ha sido cuestionado, que le molestó profundamente. Continuó limpiando en silencio mientras Ricardo seguía con su monólogo egocéntrico. Y luego está el tema del calentamiento global, pura exageración de los medios. El planeta ha tenido ciclos de temperatura durante millones de años. Esto no es diferente. Además, si realmente fuera tan grave, ¿por qué hace tanto frío en invierno? La semana pasada nevó en la sierra. Explícame eso si supuestamente todo se está calentando. Sofía apretó el trapo de limpieza con fuerza. La confusión entre clima y tiempo meteorológico era otro error básico, el tipo de malentendido que explicaban en documentales científicos para niños. Respiró hondo, contando mentalmente hasta 10. No era su lugar corregirlo, no importaba cuán equivocado estuviera. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Las facturas médicas de su padre y la matrícula de David dependían de su salario. Pero entonces Ricardo continuó, y esta vez tocó un tema que Sofía conocía muy bien. «Ayer leí un artículo ridículo sobre educación pública», dijo con desdén mientras tomaba su café. «Decían que hay que invertir más en escuelas de barrios pobres. ¿Para qué? Si esos niños no tienen la capacidad intelectual de aprovechar una buena educación. Es genético, está comprobado. La gente nace inteligente o nace para hacer trabajos manuales. Por eso los ricos tienen hijos exitosos y los pobres tienen hijos que terminan siendo, bueno, personal de limpieza y ese tipo de cosas.
El trapo cayó de las manos de Sofía y golpeó el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio del estudio. Un calor intenso subió por su cuello hasta sus mejillas. No era solo la ofensa directa, aunque eso ya era suficiente. Era la ignorancia absoluta, la crueldad casual de alguien que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Recordó a su padre, un trabajador incansable que se rompió la espalda literalmente para darles una vida mejor. Recordó a David, quien estudiaba hasta altas horas de la madrugada con becas que apenas cubrían los libros. Recordó a ella misma, graduada con honores en administración de empresas, pero trabajando como empleada doméstica porque la crisis económica había cerrado todas las puertas. Con todo respeto, Señor Mendoza, dijo Sofía con voz temblorosa pero firme, sin poder contenerse más. Lo que acaba de decir es completamente incorrecto y profundamente ofensivo. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Ricardo giró lentamente en su silla, como un predador que acaba de detectar un movimiento inesperado. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Nadie, absolutamente nadie en aquella casa le había hablado así jamás. ¿Perdón?, dijo con voz peligrosamente baja, arrastrando las palabras. ¿Qué acabas de decir? Sofía sintió que sus rodillas temblaban, pero mantuvo la mirada firme. Ya había cruzado la línea. No había marcha atrás ahora. Dije que está equivocado, señor, repitió con más claridad, aunque su corazón latía como tambor de guerra. La inflación no funciona como usted escribió. Imprimir más dinero sin respaldo económico devalúa la moneda, no la fortalece. Es el principio básico de oferta y demanda aplicado al dinero. Cualquier libro de economía elemental lo explica. Ricardo se puso de pie lentamente, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre el escritorio. ¿Me estás dando clases de economía a mí? ¿A mí, que he construido un imperio de tecnología valorado en cientos de millones? Dijo con voz peligrosamente baja, arrastrando las palabras. ¿Qué acabas de decir? Sofía sintió que sus rodillas temblaban, pero mantuvo la mirada firme. Ya había cruzado la línea, no había marcha atrás ahora. Dije que está equivocado, señor, repitió con más claridad, aunque su corazón latía como tambor de guerra. La inflación no funciona como usted escribió. Imprimir más dinero sin respaldo económico devalúa la moneda, no la fortalece. Es el principio básico de oferta y demanda, aplicado al dinero. Cualquier libro de economía elemental lo explica. Ricardo se puso de pie lentamente, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre el escritorio. ¿Me estás dando clases de economía a mí? ¿A mí, que he construido un imperio de tecnología valorado en cientos de millones? No le estoy dando clases, señor, respondió Sofía manteniendo un tono respetuoso pero firme. Solo estoy corrigiendo un error. Detrás de dinero no equivale automáticamente a entender cómo funciona la economía a nivel macro. Son dos cosas completamente diferentes. El rostro de Ricardo se puso rojo, sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. ¿Y supongo que también vas a corregirme sobre el clima? Tú, una empleada doméstica, ¿vas a decirme que los científicos con los que ceno regularmente están equivocados? No sé con qué científico cena usted, señor, respondió Sofía con una calma que no sentía. Pero cualquier climatólogo real le dirá que confundir un invierno frío con evidencia contra el calentamiento global es como confundir una gota de agua con evidencia de que no hay sequía. El calentamiento global se refiere a tendencias de temperatura promedio a lo largo de décadas, no al clima de una semana específica en una región específica. Ricardo rodeó el escritorio con pasos lentos y deliberados, acercándose a ella. Sofía dio un paso atrás instintivamente, pero no bajó la mirada. Y supongo, dijo él con sarcasmo venenoso, que también tienes opiniones sobre educación y genética. Ilumíname, por favor, con tu vasta sabiduría. Sofía tragó saliva. Esta era la parte más personal, la que más le dolía. Lo que dijo sobre inteligencia genética y clases sociales no solo es científicamente incorrecto, señor, es peligroso. La inteligencia no está determinada por la clase social de nacimiento. Lo que sí está determinado es el acceso a oportunidades a educación de calidad, a nutrición adecuada, a ambientes seguros para estudiar.
Mi hermano menor estudia ingeniería con una beca completa, porque es brillante, no porque nació en familia acomodada. Mi padre era uno de los mejores soldadores de Barcelona antes de su accidente, un oficio que requiere precisión matemática y comprensión de física aplicada. Y yo, hizo una pausa, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos pero negándose a dejarlas caer, me gradué con matrícula de honor en Administración de Empresas. Estoy aquí limpiando su casa no porque carezca de inteligencia o capacidad, sino porque la realidad económica de este país hace que personas cualificadas acepten trabajos para los que están sobrecalificadas solo para sobrevivir. El estudio quedó sumido en un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ricardo la miraba fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez en años, alguien no solo lo había contradicho, sino que lo había hecho con argumentos sólidos y con una dignidad que él no podía simplemente despedir con un gesto de la mano. «Estás despedida», dijo finalmente con voz fría. «Recoge tus cosas y sal de mi casa inmediatamente». Sofía asintió lentamente, sin sorpresa. Sabía que esto sucedería en cuanto abrió la boca. «Entendido, señor Mendoza. Solo una cosa más antes de irme. Usted puede tener todo el dinero del mundo, una mansión enorme, contactos poderosos y empresas exitosas. Pero el dinero no compra conocimiento real, y el poder no convierte la ignorancia en sabiduría. Ser rico no le da derecho a ser cruel con quienes trabajan para usted, ni a perpetuar mentiras sobre cómo funciona el mundo. Le sugiero que, antes de seguir dando opiniones sobre economía, clima o educación en sus cenas con gente importante, consulte fuentes confiables, porque tarde o temprano, alguien que sí sabe de qué habla lo va a poner en evidencia, y será mucho más humillante que esto». Caminó hacia la puerta con la cabeza en alto, ignorando el temblor en sus piernas. Al salir, Encontró a la señora Beltrán y a otras 3 empleadas esperando en el pasillo, con rostros pálidos de terror. Era obvio que habían escuchado todo a través de la puerta. «Romero, ¿qué demonios hiciste?», susurró la administradora con horror en los ojos. «Lo que alguien debió hacer hace mucho tiempo, señora Beltrán», respondió Sofía con voz cansada. «Le dije la verdad. Ahora, si me disculpan, tengo que recoger mis cosas». Mientras caminaba hacia el vestuario del personal, escuchó murmullos nerviosos a sus espaldas. Sabía que se convertiría en otra leyenda del personal de la mansión Mendoza, la empleada que duró exactamente 2 semanas antes de cometer un suicidio profesional espectacular. En el vestuario, comenzó a vaciar su casillero con movimientos mecánicos. Guardó su uniforme de repuesto, sus zapatos cómodos para las largas jornadas, la foto de su familia que mantenía pegada en la puerta interior. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, no por haber sido despedida, eso era inevitable, sino por la injusticia de todo, por tener razón pero no tener el poder, por ser inteligente pero no tener las conexiones, por hacer lo correcto y ser castigada por ello. «Sofía», una voz suave la sobresaltó. Era Beatriz, una de las empleadas veteranas que llevaba casi 1 año en la mansión, todo un récord. «Escuché lo que pasó. Lo que le dijiste». Sofía se limpió las lágrimas rápidamente. «Lo siento si causé problemas para el resto del personal. Sé que no debí». «No te disculpes», la interrumpió Beatriz con una sonrisa triste. «Todos hemos querido decirle esas cosas durante meses, años algunos, pero tenemos demasiado miedo. Tú fuiste valiente. Estúpida tal vez, pero definitivamente valiente». Se abrazaron brevemente. Un momento de solidaridad entre personas que compartían la misma lucha diaria. Cuando Sofía terminó de recoger sus pertenencias, salió por la entrada de servicio sin mirar atrás. No quería llevar ni un recuerdo de aquella mansión dorada que escondía tanta oscuridad. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre y desesperación. Sofía pasó cada mañana enviando currículums, llamando a agencias de empleo, tocando puertas. Pero en un mercado laboral saturado, encontrar algo rápidamente era casi imposible. Las facturas comenzaban a acumularse. Su padre necesitaba medicamentos caros para el dolor. David tenía que pagar la matrícula del próximo semestre en pocas semanas. La presión era asfixiante. Una noche, mientras cenaban en silencio un guiso humilde que se había convertido en su comida principal de la semana, David le preguntó: «¿Encontraste algo?». Sofía negó con la cabeza, sin poder mirarlo a los ojos. «Todavía no, pero algo saldrá, siempre sale».
Su padre, sentado en su silla de ruedas junto a la mesa, la miró con ojos cansados pero cariñosos. «Mija, cuéntanos qué pasó realmente en esa casa». La señora Beltrán llamó pidiendo referencias y dijo que hubo un incidente. «Te metiste en problemas». Sofía respiró hondo y les contó toda la historia. Cada palabra que Ricardo había dicho, cada corrección que ella había hecho, la humillación final. Cuando terminó, esperaba reproches, decepción por haber arruinado un trabajo bien pagado. En lugar de eso, su padre estiró la mano y apretó la suya con la fuerza que le quedaba. «Hiciste bien, hija. Hiciste lo correcto. Nunca sacrifiques tu dignidad por dinero. Nunca». David asintió con vehemencia. «Ese tipo es un imbécil con suerte. Ojalá todos los ricos fueran humillados así de vez en cuando». Pero por mucho que apreciara su apoyo, Sofía no podía dejar de preocuparse. Las palabras bonitas no pagaban las cuentas. Esa noche, acostada en su pequeña habitación, miró el techo agrietado y se permitió un momento de duda. ¿Había hecho lo correcto o simplemente había sido orgullosa y tonta? Mientras tanto, en la mansión del barrio de Salamanca, Ricardo Mendoza no podía concentrarse en su trabajo. Había pasado 3 días desde el incidente con la empleada doméstica impertinente, pero las palabras de ella resonaban en su mente como un eco molesto que no podía silenciar. Había contratado una nueva empleada, por supuesto. La señora Beltrán se había apresurado a encontrar un reemplazo, pero esta nueva mujer era como todas las demás, silenciosa, invisible, complaciente hasta el punto de la invisibilidad. Hacía su trabajo sin chistar, asentía a todo lo que él decía, desaparecía sin dejar rastro. Y eso, curiosamente, lo irritaba. Por primera vez en años, Ricardo se encontró pensando en las palabras de alguien de su personal, no porque fueran ofensivas, aunque lo habían sido, sino porque habían sido ciertas. Esa noche, después de una cena solitaria en su comedor de mármol que podía acomodar a 20 personas, se sentó en su estudio con una copa de whisky. Por impulso, algo completamente fuera de carácter, abrió su ordenador portátil y buscó «¿Cómo funciona la inflación? Economía básica». Los primeros resultados fueron de sitios educativos, videos explicativos, artículos de divulgación. Con reticencia, comenzó a leer. 1 hora después, cerró el portátil con más fuerza de la necesaria. La empleada, Sofía, había tenido razón, completamente razón. Él había estado repitiendo durante años un concepto erróneo que escuchó en alguna cena de negocios y nunca se molestó en verificar. Peor aún, lo había estado repitiendo con total confianza, probablemente haciendo el ridículo frente a cualquiera que realmente entendiera de economía. La sensación era incómoda, desconocida. Ricardo Mendoza no estaba acostumbrado a estar equivocado. Su éxito empresarial, su fortuna, su posición social, todo le había creado una burbuja donde sus opiniones eran tratadas como verdades absolutas. Nadie lo cuestionaba, nadie lo corregía. Y en esa burbuja había dejado de aprender, de cuestionar, de crecer. Durante los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Ricardo se encontró investigando otros temas que había comentado con tanta seguridad: el calentamiento global, la educación, la genética de la inteligencia. En cada caso, descubrió que sus opiniones eran simplificaciones erróneas en el mejor de los casos y completamente falsas en el peor. Fue una experiencia humillante, pero más perturbadora fue la comprensión lenta y dolorosa de cómo había estado tratando a las personas que trabajaban para él. Les pregunto, queridos espectadores, ¿alguna vez han tenido que corregir a alguien en una posición de poder? ¿Han estado en una situación donde decir la verdad podría costarles todo? Si han llegado hasta aquí en este video y están disfrutando esta historia, me encantaría que me lo hicieran saber. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna historia inspiradora como esta. Y aquí va una pregunta especial para la comunidad. Escriban en los comentarios «La verdad libera» si creen que Sofía hizo lo correcto al enfrentar a Ricardo, o escriban «El silencio protege» si piensan que debió quedarse callada para mantener su trabajo. Me encanta leer sus opiniones y diferentes perspectivas sobre estas situaciones complejas de la vida. Ahora, continuemos viendo qué sucede con nuestros protagonistas.
Una mañana de noviembre, Ricardo llamó a la señora Beltrán a su estudio. La mujer entró con su eficiencia habitual, lista para recibir órdenes. «Necesito que localices a la empleada que despedí hace 2 semanas», dijo Ricardo sin levantar la vista de sus papeles. «Sofía Romero. Quiero su información de contacto». La administradora parpadeó sorprendida. «¿Sofía Romero, señor? ¿Está seguro? Pensé que...» «No estoy pidiendo tu opinión, Beltrán», cortó él con su tono habitual. «Solo consígueme su información». «Por supuesto, señor. De inmediato». 20 minutos después, Ricardo tenía la dirección y el número de teléfono de Sofía. Se quedó mirando el papel durante largo rato, debatiendo internamente. Su orgullo le decía que olvidara todo el asunto, pero algo más fuerte, algo que no había sentido en años, lo empujaba hacia adelante. Esa tarde, su Mercedes negro se detuvo frente a un edificio modesto en un barrio de clase trabajadora de Madrid, muy lejos del lujo de Salamanca. Ricardo observó la fachada desgastada, la pintura descascarada, las ventanas pequeñas. Este era un mundo que él había olvidado que existía, o más bien, que había elegido ignorar. Subió las escaleras hasta el 3er piso, sus zapatos de diseñador resonando en el concreto gastado. Tocó el timbre del apartamento 3B. Hubo un silencio, luego pasos apresurados. La puerta se abrió y apareció Sofía, vestida con ropa casual, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Cuando lo vio, su expresión pasó de curiosidad a shock absoluto. «Señor Mendoza», dijo con voz ahogada, ¿qué hace usted aquí?» «Necesito hablar contigo», respondió él, sintiéndose extrañamente incómodo bajo su mirada sorprendida. «¿Puedo pasar?» Sofía vaciló, claramente debatiendo si era buena idea dejar entrar a su antiguo jefe a su humilde hogar. Finalmente se hizo a un lado. «Adelante». El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio y ordenado. Un sofá gastado, una mesa de comedor con sillas desparejas, estanterías llenas de libros. En la pared había diplomas enmarcados, el título universitario de Sofía con mención de honor, certificados de reconocimiento académico, una foto de ella recibiendo un premio en la ceremonia de graduación. Ricardo se detuvo frente a esos diplomas, sintiéndose como un idiota. «¿Tu familia está en casa?», preguntó. «Mi hermano está en la universidad y mi padre salió a terapia física», respondió Sofía con tono cauteloso, cruzándose de brazos. «¿Para qué vino, señor Mendoza? Si es para asegurarse de que no voy a demandar o hablar mal de usted, puede estar tranquilo. Solo quiero encontrar otro trabajo y seguir con mi vida». «No vine por eso», dijo Ricardo girándose para enfrentarla. Las siguientes palabras fueron probablemente las más difíciles que había pronunciado en su vida adulta. «Vine a disculparme». El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos. Como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿A disculparse?, repitió ella lentamente, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. «Tenías razón», admitió Ricardo, y cada palabra le costaba un esfuerzo visible. «Sobre la inflación, sobre el clima, sobre todo, pero especialmente sobre lo último que dijiste, que el dinero no compra conocimiento y que el poder no convierte la ignorancia en sabiduría. Pasé los últimos días investigando cada tema que mencioné con tanta confianza y descubrí que he estado siendo un ignorante arrogante durante años. Peor aún, he estado humillando a personas que no podían defenderme por miedo a perder sus trabajos». Se sentó pesadamente en el sofá sin ser invitado, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «He construido un imperio tecnológico, es verdad, pero en algún punto del camino dejé de aprender, dejé de escuchar, dejé de ver a las personas como personas. Me rodeé de gente que solo me decía que sí, y eso me convirtió en un monstruo». Sofía se sentó lentamente en una silla frente a él, todavía procesando esta conversación surrealista. «¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere realmente?» «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo Ricardo de golpe, «pero no como empleada doméstica». Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «He estado pensando en crear un nuevo departamento en mi empresa, verificación de hechos y análisis crítico.
Alguien cuyo trabajo sea cuestionar mis decisiones, corregir mis errores, asegurarse de que no esté operando bajo suposiciones falsas. Necesito a alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado, alguien con integridad intelectual. Y después de buscar entre todos mis empleados actuales, me di cuenta de que ninguno de ellos tiene el coraje de hacerlo, pero tú sí. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un contrato de trabajo y una carta de oferta. El salario que aparecía en el documento le hizo contener la respiración. Era 5 veces lo que ganaba como empleada doméstica, más beneficios completos, seguro médico familiar y un presupuesto para educación continua. Esto no puede ser real, murmuró, leyendo y releyendo las cifras. ¿Por qué haría esto? Porque te lo ganaste, respondió Ricardo simplemente. En un momento de valentía hiciste algo que nadie más se atrevió a hacer en años. Me mostraste un espejo, y aunque no me gustó lo que vi, necesitaba verlo. Además, agregó con una media sonrisa irónica, resulta que una empleada doméstica con matrícula de honor en administración de empresas es exactamente el tipo de talento desperdiciado que mi compañía debería estar aprovechando. Sofía dejó el contrato sobre la mesa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Señor Mendoza, yo no sé qué decir. Esto cambiaría completamente la vida de mi familia, pero necesito saber que esto es genuino, no solo un impulso de culpa que va a desaparecer en una semana. Ricardo asintió, comprendiendo su escepticismo. Es justo que dudes. He sido un hombre terrible durante mucho tiempo, pero te prometo que esto es real. Más que eso, es necesario. Mi empresa ha crecido en una burbuja donde nadie cuestiona nada, y eso es peligroso. Necesito voces críticas, perspectivas diferentes, gente que venga de realidades distintas a la mía. Tú representas eso. Se puso de pie, preparándose para irse. No necesitas darme una respuesta ahora. Piénsalo, consulta con tu familia. El contrato estará esperando cuando estés lista. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se giró una última vez. Y Sofía, gracias, por no tener miedo, por decir la verdad cuando era más fácil quedarse callada. Me has enseñado más en 2 semanas que todos mis asesores en 2 años. Después de que se fue, Sofía se quedó sentada en el silencio de su apartamento, mirando el contrato como si fuera un objeto de otro mundo. Cuando su padre regresó de terapia física 1 hora después, la encontró exactamente en la misma posición. «Mija, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Ella le entregó el contrato sin decir palabra. Su padre lo leyó lentamente, ajustando sus lentes varias veces como si no pudiera creer lo que veía. ¿Esto es real? Este es el mismo hombre que te despidió. El mismo, confirmó Sofía con voz temblorosa. Vino hasta aquí para disculparse y ofrecerme esto. Dice que quiere contratarme para que lo cuestione y corrija cuando esté equivocado. Su padre dejó escapar una risa incrédula. Pues si esto no es prueba de que hiciste lo correcto ese día, no sé qué lo sería. Los milagros existen, mija. Esa noche, cuando David llegó de la universidad, organizaron un consejo familiar. Los 3 se sentaron alrededor de la pequeña mesa, el contrato en el centro como si fuera una reliquia sagrada. «Tienes que aceptar», dijo David de inmediato. ¿Estás loca si estás considerando no aceptar? Mira ese salario, Sofía. Podríamos pagar todas las deudas, el tratamiento completo de papá, mi matrícula. No es tan simple, respondió ella, mordiéndose el labio. ¿Y si es una trampa? ¿Y si me contratas solo para humillarme de alguna forma más elaborada? No confío en él completamente todavía. Su padre intervino con voz tranquila pero firme. Mija, escúchame bien. En mi vida he conocido 2 tipos de hombres poderosos, los que nunca admiten errores porque son cobardes y los que finalmente los admiten porque son valientes. Este hombre vino hasta nuestro barrio humilde, subió nuestras escaleras, se sentó en nuestro sofá viejo y te pidió disculpas. Eso requiere un tipo de coraje diferente al que se necesita para hacer dinero. Dale una oportunidad, y si resulta ser un fraude, renuncias con la cabeza en alto, igual que lo confrontaste. Sofía miró a su padre, luego a su hermano y finalmente al contrato. Pensó en todas las noches sin dormir preocupándose por el dinero, todas las facturas sin pagar, todas las oportunidades perdidas por falta de recursos. Pensó en su título universitario colgado en la pared, reuniendo polvo mientras ella limpiaba casas de gente que no tenía ni la mitad de su educación. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo una mezcla de terror y esperanza.
Lo intentaré, pero con mis condiciones. Al día siguiente, Sofía llamó al número que Ricardo había dejado. Su secretaria personal, una mujer eficiente llamada Patricia, contestó al segundo timbre. Buenos días, oficina del señor Mendoza. Buenos días, mi nombre es Sofía Romero. El señor Mendoza me hizo una oferta de trabajo y quisiera discutir algunos términos. Hubo una pausa breve. Luego la voz de Patricia se volvió notablemente más cálida. Ah, sí, señorita Romero. El señor Mendoza me pidió que le pasara su llamada de inmediato sin importar en qué estuviera. Un momento, por favor. 30 segundos después, la voz familiar de Ricardo sonó en el teléfono. Sofía, ¿has tomado una decisión? Tengo preguntas y condiciones, respondió ella directamente. Primero, ¿este puesto reporta directamente a usted o a alguien intermedio? Directamente a mí. Ese es el punto. Necesito que alguien me cuestione sin filtros. Bien, segunda condición. Quiero un contrato que especifique claramente que no puedo ser despedida por estar en desacuerdo con usted o por corregirlo, siempre y cuando lo haga de manera profesional y con fundamentos. Necesite protección laboral real. Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Es justo, haré que los abogados añadan esa cláusula. ¿Algo más? Sí, quiero que parte de mi trabajo incluya revisar las políticas de recursos humanos de toda la empresa, especialmente cómo se trata al personal de niveles más bajos. Si voy a trabajar para usted, quiero asegurarme de que nadie más sea tratado como yo fui tratada, como todos esos empleados domésticos fueron tratados. Hubo una pausa más larga. Cuando Ricardo habló de nuevo, su voz sonaba diferente, casi respetuosa. Eso va más allá del puesto que te ofrecí, pero tienes razón, acepto esa condición también. ¿Algo más? Una última cosa. Quiero empezar de inmediato, pero también quiero que mi hermano David tenga una pasantía de verano en su empresa. Está estudiando ingeniería y el contacto profesional le vendría muy bien. Hecho, dile que venga a la entrevista la próxima semana. Si es la mitad de tenaz que su hermana, será un gran activo. Sofía sonrió a pesar de sí misma. Entonces, acepto el puesto, señor Mendoza. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Te esperamos a las 9 en punto. Y Sofía, gracias por darme esta oportunidad de redimirme. No lo esté agradeciendo todavía, respondió ella con un toque de humor. Si cree que fui dura en su estudio, espere a verme en acción, revisando contratos laborales injustos. Escuchó una risa genuina del otro lado de la línea, un sonido que probablemente no muchas personas habían escuchado de Ricardo Mendoza. No lo esperaría de otra manera. Hasta el lunes. Cuando colgó, Sofía se permitió un momento de celebración silenciosa. Luego, inmediatamente, comenzó a investigar todo lo que pudo sobre la empresa Mendoza Technologies, sus políticas, su estructura, sus productos. Si iba a hacer este trabajo bien, necesitaba estar completamente preparada. El lunes siguiente, Sofía llegó al edificio de oficinas de Mendoza Technologies en el Distrito Financiero de Madrid. Era un rascacielos de cristal impresionante que reflejaba el sol matutino. Al entrar al vestíbulo de mármol y acero, sintió que entraba a un mundo completamente diferente. Patricia, la secretaria, la recibió con una sonrisa genuina y la guió hasta el piso ejecutivo. El señor Mendoza está en una reunión, pero le pidió que lo esperara en su oficina. Me dijo que te sintieras cómoda y que revisaras cualquier documento que quisieras. La oficina era espectacular. Ventanales del piso al techo con vistas panorámicas de Madrid. Escritorio de diseño minimalista. Tecnología de última generación. Pero lo que llamó la atención de Sofía fue la pequeña biblioteca en una pared lateral. Se acercó y comenzó a revisar los títulos. Para su sorpresa, había varios libros nuevos sobre economía básica, ciencia climática, psicología de la educación, todos con marcadores y notas en los márgenes. Ricardo había estado estudiando, realmente estudiando. Veo que encontraste mi nueva colección. La voz de Ricardo la sobresaltó. Se giró y lo vio de pie en la puerta, vestido con un traje impecable pero con una expresión mucho más humilde que la última vez que lo vio en la mansión. He estado haciendo la tarea, continuó, acercándose a la biblioteca. Resulta que hay mucho que no sabía, o peor, que creía saber pero estaba completamente equivocado. Sofía asintió, impresionada a pesar de sí misma. Es un bien comienzo. Reconocer la ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento real. Filosofía de Sócrates, comentó Ricardo. Sé que no sé nada. Este también está en mi lista de lectura. Pasaron la siguiente hora discutiendo las responsabilidades exactas del nuevo puesto. Ricardo le mostró informes de la empresa, decisiones estratégicas recientes, presentaciones para inversores.
Quería que ella revisara todo con ojo crítico, que señalara suposiciones infundadas, que verificara datos, que cuestionara la lógica. No va a ser un trabajo fácil, advirtió él. Muchas personas en esta empresa van a resistirse a que alguien externo cuestione sus ideas, especialmente los ejecutivos veteranos, que llevan años acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Puedo manejarlo, respondió Sofía con confianza. Si pude confrontarlo a usted en su propia casa, puedo confrontar a cualquiera. Ricardo sonrió levemente. Eso espero. Ah, y una cosa más. Presionó un botón en su escritorio y entró un hombre mayor de aspecto distinguido. Sofía, te presento a Javier Olmedo, director de Recursos Humanos. Javier, ella es Sofía Romero, nuestra nueva jefa de verificación de hechos y análisis crítico. También estará trabajando contigo en revisar todas nuestras políticas laborales. Javier extendió la mano con una sonrisa profesional, pero Sofía notó un destello de preocupación en sus ojos. Claramente no estaba completamente cómodo con esta nueva dinámica. Encantado de conocerte, Sofía. ¿Has trabajado en recursos humanos antes? No profesionalmente, admitió ella, pero he estado del otro lado de políticas laborales injustas. Eso me da una perspectiva que creo que será valiosa. Durante las siguientes semanas, Sofía se sumergió en su nuevo trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Ricardo. Revisaba cada presentación importante antes de que llegara a los inversores, corrigiendo estadísticas engañosas y suposiciones infundadas. Asistía a reuniones ejecutivas y no tenía miedo de levantar la mano para señalar cuando algo no tenía sentido. Al principio, los ejecutivos veteranos la miraban con una mezcla de confusión y desdén. ¿Quién era esta joven que apenas tenía experiencia corporativa y se atrevía a cuestionar estrategias que ellos habían desarrollado? Pero Ricardo la respaldaba consistentemente. Si Sofía dice que algo no cuadra, investigamos. Ese es su trabajo y tiene mi completo apoyo. Un día memorable, durante una reunión de junta directiva, el director de marketing presentó una campaña basada en estadísticas demográficas. Sofía levantó la mano en medio de la presentación. Disculpe, señor Palacios, pero esos números de su diapositiva 12 no coinciden con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Está sobreestimando el mercado objetivo por casi un 40%. El director de marketing, un hombre de 50 años acostumbrado a ser la autoridad, la miró con irritación. Señorita Romero, estos datos vienen de una firma de consultoría muy respetada que cobra miles de euros por sus análisis. Con todo respeto, respondió Sofía sin inmutarse, las firmas de consultoría pueden equivocarse, y en este caso lo hicieron. Puedo enviarle los enlaces a los datos oficiales si desea verificarlo usted mismo. El silencio en la sala de juntas era tenso. Todos los ojos se movían entre Sofía, el director de marketing y Ricardo. Sofía, dijo Ricardo finalmente, con voz calmada, ¿puedes enviar esos datos ahora mismo a todos los presentes? Ella sacó su portátil y en 2 minutos había compartido los enlaces oficiales con comparativas lado a lado. Era innegable. La firma de consultoría había cometido un error significativo que habría resultado en una campaña de marketing mal dirigida y un desperdicio de recursos. El director de marketing se puso rojo, pero tuvo que admitir el error. Tendré que revisar esto con la consultora. Parece que tienen razón, señorita Romero. Después de la reunión, mientras todos salían, uno de los directores más jóvenes se acercó a Sofía en el pasillo. Eso fue impresionante. Palacios lleva años sin que nadie lo cuestione. ¿No tienes miedo de hacer enemigos? Prefiero tener enemigos que ser cómplice de errores costosos, respondió ella simplemente. Pero el verdadero cambio comenzó cuando Sofía y Javier empezaron a revisar las políticas de recursos humanos. Lo que descubrieron fue revelador y perturbador. Los contratos del personal de limpieza y mantenimiento eran completamente diferentes a los de los empleados corporativos. No tenían los mismos beneficios, podían ser despedidos sin justificación con solo una semana de aviso y sus salarios estaban apenas por encima del mínimo legal, a pesar de que la empresa generaba ganancias millonarias. Esto es inaceptable, dijo Sofía mientras revisaba pilas de contratos. Estamos hablando de una empresa que presume de innovación y valores progresistas, pero trata a su personal de servicio como ciudadanos de segunda clase. Javier suspiró. Es el estándar de la industria, Sofía. Todas las grandes empresas hacen esto, externalizan el personal de limpieza a través de agencias para evitar responsabilidades directas. ¿Y eso lo hace correcto? El estándar de la industria no es una excusa moral.
Preparó un informe exhaustivo detallando las inequidades y presentó propuestas de reforma. Contratos directos con la empresa, mismos beneficios de salud que el resto del personal, salarios competitivos, protecciones laborales reales. Cuando se lo presentó a Ricardo, él lo leyó en silencio durante varios minutos. Esto va a costar varios millones de euros al año, dijo finalmente. Lo sé, pero es lo correcto, y creo que usted también lo sabe. Ricardo dejó el informe sobre su escritorio y miró por la ventana hacia la ciudad. ¿Sabes? Cuando eras empleada doméstica en mi casa, nunca pensé en cómo sería vivir con tu salario. Nunca consideré que cada vez que yo gastaba en una cena lo que tú ganabas en un mes, estaba perpetuando un sistema fundamentalmente injusto. Me sentía generoso por pagar salarios competitivos, sin darme cuenta de que competitivo en este contexto solo significa marginalmente menos explotador que otros. Se giró hacia ella con determinación en los ojos. Implementa todas tus propuestas. Quiero que Mendoza Technologies sea la primera gran empresa de tecnología en España que trate a todo su personal, absolutamente todo, con dignidad real y no solo retórica corporativa. ¿Estás seguro? Los accionistas van a protestar, los márgenes de ganancia se van a reducir. Que protesten, soy el accionista mayoritario y tomo esta decisión. Además, agregó con una media sonrisa, tengo una jefa de análisis crítico muy persistente que no me va a dejar en paz si no lo hago. Sofía sonrió también, sintiendo por primera vez que realmente podía hacer una diferencia. Durante los meses siguientes, las reformas se implementaron gradualmente. No fue fácil. Hubo resistencia de ejecutivos preocupados por los costos, quejas de accionistas minoritarios, artículos en revistas de negocios cuestionando la sostenibilidad financiera de las decisiones. Pero también hubo consecuencias inesperadas y positivas. La rotación de personal bajó dramáticamente. La productividad aumentó cuando los empleados se sintieron valorados. La historia de las reformas laborales de Mendoza Technologies apareció en medios de comunicación, generando publicidad positiva que ninguna campaña de marketing podría comprar. Otras empresas comenzaron a preguntar sobre el modelo, algunas burlándose, otras genuinamente interesadas. Una tarde, 6 meses después de que Sofía comenzó, Ricardo la llamó a su oficina. Hay alguien que quiere conocerte. Entraron a una sala de conferencias donde esperaba una mujer de unos 35 años acompañada de un joven adolescente. Sofía, te presento a Elena Vázquez y su hijo Marco. Elena, ella es Sofía Romero, de quien te hablé. Elena se puso de pie y extendió la mano con una sonrisa emocional. Señorita Romero, no sabe lo feliz que estoy de conocerla finalmente. Trabajo en limpieza aquí desde hace 4 años. Las nuevas políticas que usted impulsó cambiaron mi vida. Por primera vez tengo seguro médico real. Mi hijo pudo ir al dentista después de años de postergar tratamiento. Y ahora, con el programa de becas educativas que implementó, Marco va a poder ir a la universidad el próximo año. Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era una cosa abstracta escribir políticas en papel y otra completamente diferente ver el impacto real en personas reales. Me alegra mucho, Elena, pero debe agradecerle al señor Mendoza. Él tomó la decisión final de implementar todo esto. Ya lo hice, respondió Elena, pero él insistió en que debía conocerla a usted también porque dijo que sin su valentía nada de esto habría sido posible. Marco, el adolescente, habló por primera vez con voz tímida. Mi mamá me contó que usted también limpió casas antes y que estudió con becas como la que ahora me dieron a mí. Quiero que sepa que es mi inspiración. Me demostró que no importa dónde empieces, sino qué tan lejos estés dispuesto a llegar. Después de que Elena y Marco se fueron, Sofía se quedó a solas con Ricardo en la sala de conferencias. Ella se limpió discretamente las lágrimas que había estado conteniendo. Gracias por organizar ese encuentro, dijo con voz temblorosa. Necesitaba eso. A veces, cuando estás sumergida en números y políticas, olvidas que hay personas reales detrás de todo. Por eso lo hice, respondió Ricardo. Quería que vieras lo que yo estoy empezando a ver, que el poder real no viene de cuánto dinero tienes o cuántas empresas controlas, viene de cuántas vidas puedes mejorar con las decisiones que tomas. Se quedaron en silencio unos momentos, mirando la ciudad a través de los ventanales. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. ¿Sabes? He estado pensando mucho en ese día en mi estudio cuando me confrontaste. Durante semanas estuve furioso. Furioso contigo por atreverte, furioso conmigo por haber sido puesto en evidencia. Pero luego me di cuenta de algo. Ese fue el mejor regalo que alguien me ha dado en años. Me despertaste de una somnolencia arrogante en la que había estado viviendo. Me obligaste a ver mis propios defectos.
No fue mi intención darle un regalo, dijo Sofía con una sonrisa pequeña. Fue mi intención decir la verdad, aunque me costara todo. Y por eso funcionó. Si lo hubieras hecho con gentileza diplomática, lo habría descartado fácilmente. Pero lo hiciste con esa honestidad brutal que no me dejó escapatoria. Me pusiste un espejo en la cara y me obligaste a mirar. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Sofía, quiero que sepas que estos meses trabajando contigo han sido los más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Has cuestionado cada decisión importante que he tomado, has señalado cada punto ciego que tenía y has hecho que esta empresa sea mejor de maneras que nunca imaginé. Pero más que eso, me has hecho mejor persona. Me has enseñado que el verdadero liderazgo no es tener todas las respuestas, sino tener la humildad de admitir cuando no las tienes. Eso es muy generoso de su parte, respondió ella con sinceridad. Pero usted también merece crédito. No todos los hombres en su posición habrían tenido el coraje de cambiar. Muchos habrían despedido a alguien como yo y seguido con su vida como siempre. Probablemente el viejo yo lo habría hecho, admitió Ricardo, pero este hombre estaba construyendo un imperio sobre arrogancia e ignorancia. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Me salvaste de mí mismo. Ese mismo día, más tarde, mientras Sofía regresaba a su apartamento, reflexionaba sobre el viaje extraordinario de los últimos meses. De empleada doméstica despedida a ejecutiva respetada. De luchar por pagar las cuentas a tener seguridad financiera. De sentirse invisible a ser escuchada. Pero lo más significativo no era su propia transformación, era el cambio que había presenciado en Ricardo Mendoza. El hombre, que alguna vez fue un tirano ignorante, ahora buscaba activamente perspectivas diferentes, admitía errores y usaba su poder para levantar a otros en lugar de aplastarlos. Cuando llegó a casa, encontró a su padre y a David esperándola con una cena celebratoria. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó sorprendida. Tu hermano tiene noticias, dijo su padre con una sonrisa orgullosa. David se puso de pie emocionado. Me aceptaron en la pasantía de Mendoza Technologies para el verano. Y no solo eso, me van a pagar más de lo que gana un pasante normal porque dijeron que tienen nuevos estándares de compensación justa. Sofía, esto es gracias a ti, todo es gracias a ti. Se abrazaron los tres, una familia que había pasado por tanto y finalmente veía la luz. Esa noche, mientras cenaban y reían juntos, Sofía pensó en las palabras que su padre le había dicho semanas atrás. Nunca sacrifiques tu dignidad por dinero. Había arriesgado todo siguiendo ese consejo y aunque fácilmente podía haber salido terriblemente mal, había resultado en algo mejor de lo que jamás imaginó. A veces, decir la verdad al poder no solo cambia tu vida, sino que cambia al poder mismo. Y así llegamos al final de esta increíble historia de valentía, dignidad y transformación. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje. Esta historia nos muestra que nunca debemos subestimar el poder de la verdad y la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores, sin importar las consecuencias. Les pido, de la manera más sincera, que si disfrutaron este contenido, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias inspiradoras. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Pero más importante aún, me encantaría escuchar sus propias experiencias. ¿Alguna vez han tenido que defender sus principios en el trabajo? ¿Han sido testigos de cambios positivos en personas que parecían imposibles de transformar? ¿Qué aprendieron de la historia de Sofía y Ricardo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Creemos una comunidad donde podamos apoyarnos y aprender unos de otros. Sus historias son valiosas y pueden inspirar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. Recuerden, la dignidad no tiene precio y la verdad, aunque dolorosa en el momento, siempre trae transformación. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, amigos.